¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy a meditar juntos el Evangelio. Hoy Mateo nos presentará a la mujer cananea pidiéndole a Jesús un gran milagro, un milagro por su hija. Empecemos esta meditación invocando la presencia del Espíritu Santo para que venga a encender nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Espíritu de Dios, te pedimos que vengas a nuestro corazón, que vengas a encendernos, que vengas a traspasar las palabras de Jesús en nuestros corazones, que vengas, Santo Espíritu de Dios, a calmar, a aquietar nuestro corazón de todo lo que externamente puede tenernos preocupados, tristes, con angustia, distraídos. Que seas tú, Santo Espíritu de Dios, quien venga a darnos esa paz que necesitamos, esa paz que nuestro corazón anhela para poder oír y disponernos a cumplir la voluntad de Dios, para poder escuchar estas palabras de Jesús en el Evangelio y hacerlas vida en nuestra alma. Ven, Jesús, con nosotros, que tu palabra, Señor, sea tan fuerte para nuestras almas, que tumbe cualquier miedo, cualquier preocupación, cualquier dificultad. Y así como tú llegaste cuando los discípulos estaban asustados y les dijiste la paz esté con ustedes y calmaste su temor y los llevaste a anunciar el Evangelio, que también tú vengas a nuestro hogar, a nuestras vidas y nos digas esas mismas palabras, que la paz esté contigo, que la paz esté en tu hogar, que podamos sentir esa paz traspasando nuestras almas para también ser luz para los demás. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Habiendo invocado la presencia del Espíritu Santo para que venga a iluminarnos, a traspasarnos, a encendernos, a destruir todo temor de nosotros, a permitir que abramos el corazón, a oír la palabra de Jesús, nos disponemos ahora a escuchar el Evangelio que nos regala el Señor para el día de hoy. El Evangelio que vamos a meditar hoy día está en Mateo 15, versículos del 21 al 28. Dice: Desde allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de la zona salió gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Él no respondió una palabra. Se acercaron los discípulos y le suplicaron: Señor, atiéndela para que no siga gritando detrás de nosotros. Él contestó: He sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él respondió: No está bien quitar el pan a los hijos para echárselos a los perritos. Ella replicó: Es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús les contestó: Mujer, qué fe tan grande tienes, que se cumplan tus deseos. Y en aquel momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar esta lectura y vamos a ir viendo quiénes son esos personajes que salen en este Evangelio. Hoy aparece en la historia una mujer cananea.
La mujer, por lo tanto, era una mujer pagana, considerada incluso para ellos una mujer impura. Es ella la que se acerca confiada a Jesús pidiéndole la ayuda. ¿Para quién? Para su hija, para esa chica que estaba endemoniada, para aquella que seguramente era excluida y señalada dentro de su pueblo. Están también la figura de estos discípulos de Jesús, que le dicen a Jesús: por favor atiéndela para que deje de gritar. Incluso no le dicen por misericordia a esta persona, sino para que haga silencio, para que no siga gritando, porque lo que dan a entender es que esta mujer gritaba y gritaba a Jesús pidiéndole esa ayuda, pidiéndole que sanara a su hija, insistiendo una y otra vez a tal punto que los discípulos ya querían simplemente que se calle, que le hagan caso. Se supone por la realidad del pueblo, por la ideología del pueblo, para decirle que no la va a poder ayudar, pero que ya se aleje y no continúe ese grito desesperado. Está la figura de Jesús, que en un primer momento vamos a ir viendo cómo va reaccionando hasta que finalmente actúa. Pero vamos a detenernos en el papel que juegan cada uno de ellos. Una mujer que de por sí cargaba con un problema seguramente de años, con una hija endemoniada, con una hija a la que seguramente veía sufrir, a la que seguramente quería sanar, a la que su corazón de madre buscaba la manera de que pueda ser sanada. Una mujer que demuestra que tan grande era su amor por su hija, que no importaba quizá incluso poder ser humillada por aquellos que rodeaban a Jesús, por no ser pura o por no ser de esa misma raza. Una mujer movida por el amor, una mujer movida por la confianza en aquel que confiaba que podía ser capaz de sanarla, incluso aunque no sea de su misma condición, de su misma cultura. Pero su amor, su confianza, su esperanza demostraban en definitiva el tamaño de ese corazón. Por otro lado, unos discípulos que ya venían siguiendo al Maestro, pero que aún una vez más demuestran que no habían terminado de entender que el amor que venía a traer Cristo era un amor universal, era un amor que iba más allá de una cultura, iba más allá de una sola raza que iba a ser salvada. Era un amor que se abría a la totalidad del mundo, que bastaba que la persona ponga su confianza en Dios y que podría darse resultados milagrosos, como hemos visto una y otra vez. Pero estos discípulos, aún con esa mentalidad cerrada del pueblo que iba a ser elegido, del pueblo que iba a ser protegido y elegido por Dios para actuar, para ser salvado, todavía los hacían mirar a los demás como que no podían recibir ese amor de Cristo. Y tenemos a un Jesús que en un primer momento le dice, aparentemente la ignora, aparentemente no le quiere hacer caso a su pedido, pero esta mujer insiste, y Jesús también, y entra en un diálogo con ella. Jesús pone la mirada en esa persona que lo llama con confianza, que lo llama con esperanza, para interactuar con ella y en ese diálogo decirle que Él no ha venido a salvarla a ella, que Él no ha venido por ella. En un primer momento podríamos pensar que extraño el mensaje de Jesús, de decirle a ella que no ha venido a salvarla, incluso de hacer una comparación con los perros, con la comida de los hijos, dándosela a los perros, ¿no? Pero algunas interpretaciones dicen que esta interacción de Jesús haciendo un papel de que no le va a ayudar porque no pertenece a su cultura, es simplemente para mostrar un poco cuál era el pensamiento de la época y el pensamiento de la sociedad en la que vivían, y que eso se confirma con que finalmente hace el milagro, y no solamente le hace el milagro, sino que resalta la fe de ella, resalta la confianza de esta mujer que tenía tan grande, esa fe tan grande en Dios, que le logró arrebatar ese milagro, y que con ese milagro Jesús demuestra que la salvación es para toda la humanidad,
que la salvación no se restringe a unos pocos elegidos, sino que la salvación es para todo aquel que clame a Cristo y que confíe, que se abandone en Él. Él hará esos milagros. Algo que es para nosotros tan importante de saber ahora, porque a veces pensamos que quizá no somos dignos de pedirle a Jesús que nos ayude, quizá ahora tenemos algún familiar enfermo, quizá ahora estamos pasando por problemas en el trabajo, quizá la familia está pasando por dificultades y no sabemos cómo acercarnos a Jesús porque quizá nunca hemos estado cerca, o porque le hemos fallado muchas veces, o porque antes no orábamos y pensamos que Jesús no va a ser capaz de oírnos, que Jesús nos va a recriminar. Pero si tan solo nos decidiésemos a dar ese paso de fe, si tan solo nos decidiésemos a dar ese pasito de confianza para hacer ese pedido de ayuda como lo hizo esta mujer desde su realidad y decirle: Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame porque me pasa esto, porque tengo una hija endemoniada, porque no estoy pudiendo salvar mi matrimonio, porque estoy teniendo problemas quizá en mi trabajo, porque tengo un familiar grave. Jesús, ayúdame. Jesús volteará esa mirada también. Jesús te mirará y también te oirá y aceptará tu pedido. Y estoy convencida que Jesús, si esto que le pedimos es bueno para nosotros, para nuestras almas, estoy convencida que Jesús va a ser capaz de darnos ese regalo, que Jesús va a ser capaz de escucharnos y concedernos aquello que le pedimos, porque también mirará nuestra disposición del corazón, porque también verá en lo más profundo de nuestra alma ese anhelo de recibir ese milagro, ese anhelo de volver la mirada a Él y clamarle a Jesús por ese nuevo milagro. ¿Jesús sigue haciendo milagros como los hacía antes? Claro que sí, los hace una y otra vez cada día. No es que el Jesús de la Biblia hacía milagros en esa época cuando caminaba entre el pueblo y ahora no lo hace. Los hace tanto o quizá más ahora. Lo que ha variado es la fe. Lo que ha variado es que antes le gritaban, le pedían y clamaban esa ayuda como lo hizo ella. Le clamaban esa ayuda y lo iban a buscar como aquella mujer que decía: solo quiero tocarle el manto. Si le toco el manto seré salvada. Como aquel hombre que le decía que no podían, que no era digno de que Jesús entre en su casa, pero que si él mandaba que se curara ese sirviente, se iba a curar. Ese nivel de fe es el que debemos aprender de los evangelios, para que podamos seguir viendo la obra y el milagro de Jesús como lo hemos venido viendo en la Biblia, lo veamos una y otra vez alrededor de nosotros, en nuestros familiares, en nuestros amigos, que podamos ver cómo Jesús sigue tocando corazones y cómo Jesús sigue teniendo misericordia de su pueblo. Pidámosle en este evangelio, en este momento de meditación, pidámosle a Jesús que nos dé la gracia, porque es una gracia, que nuestra fe pueda aumentar, que tengamos esa fe, si aún es pequeñita, que le pidamos la gracia de empezar a confiar más, que nuestra fe pueda crecer tanto, que nos abandonemos totalmente en Él. Hagamos ese ejercicio diario de decirle en las mañanas a Jesús: yo confío en ti, que todo lo que hoy pase, que todo lo que hoy haga, lo acepte porque es tu voluntad. Pero hagamos el ejercicio de cada día, decirle al Señor, propongámonos, decirle al Señor: creo, pero aumenta mi fe. Y estoy segura que Jesús nos concederá esa gracia. Estoy segura que Jesús se derretirá de amor de ver que un hijo suyo clama por crecer en esa fe y en ese amor a Él. Hagamos un acto de abandono diario en el que nos sometamos a su voluntad, en que le pidamos crecer en la fe. Si podemos hacer ese compromiso diario, estoy segura que nos sorprenderemos de ver los milagros de Jesús en cada momento. Incluso en este tiempo que es tan duro,
nuestra esperanza estará puesta en Él. Y con esa esperanza puesta en Él, podremos llegar a combatir todas las situaciones que se nos presenten. Pidámosle a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nuestro modelo, que nos enseñe de esa fe tan grande que tuvo. María, siendo tan joven, siendo quizá la menos experta en este tema, pero tenía una confianza tan grande en Dios que bastó que el ángel le diga que será la madre del Salvador para que ella confíe totalmente en que si así lo dice Dios, si así lo dispone Dios, Dios acomodará todo. Esa mujer que luego, sin entender por qué tenía que huir, huía porque Dios se lo pidió, sin entender que tenía que volver porque ya había pasado el peligro, volvía porque sabía que Dios tenía un plan, que cuando su hijo se perdió, lo aceptó, lo buscó, pero con la fe puesta en Dios, que cuando lo veía sufrir en esa pasión, no dejó esa fe grande en Dios, sino más bien ella siguió confiando. Ella siguió confiando hasta ver a su hijo morir en la cruz. ¿Pero por qué? No porque no lo amara, sino porque tenía tanta confianza en que había un plan de Dios aún más grande, aunque ella no lo pudiese ver ni comprender, que tenía que mantenerse fiel. Su fe y su fidelidad la hicieron mantenerse firme y ahora gozar de ese cielo en el que tiene un lugar privilegiado, porque se mantuvo ahí, sin comprender mucho, pero creyendo totalmente en Dios. Pidámosle a María que nos enseñe a crecer en esa fe, que cada día nos tome de la mano como sus niños pequeños y nos enseñe a crecer en el abandono a ese Dios Papá que busca únicamente la mejor para sus hijos. Pidámosle esa gracia a nuestra mamá, encomendémonos a ella y regalémosle esta Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo día, que la gracia del Señor esté con ustedes.